quiero que comencemos juntos a poder leer y aprender acerca del libro de Santiago. La carta de Santiago fue escrita por el medio hermano de Jesús. Digo medio hermano porque el padre, no comparten el mismo padre, ¿no? Pero medio hermano de Jesús, fue escrita entre los años 45 a 48 después de Cristo. La conversión de Santiago, lo siento para las personas que están viendo la serie de Jesús, pero Santiago se convierte después de la resurrección de Cristo, y muchos creen que Santiago llegó a ser el líder o el pilar de la iglesia de Jerusalén. Así que esto es una carta general, con un consejo práctico, que tiene que ver con la fe genuina, se manifiesta por sí sola en cada área de la vida, ¿no? Y podemos ver el libro de Santiago, si bien es corto, tiene 5 capítulos, pero podríamos dividirlo. Primero el saludo, que está en Santiago 1, después la respuesta de la fe genuina, vamos a meternos un poquito ahí, que son los primeros 18 versículos del capítulo 1, los resultados de la fe genuina, del capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 5, ya casi terminando el 6, y la realización de la fe genuina, que es del capítulo 5, versículo 7, hasta el versículo 18. Y finalmente la despedida, que son los últimos 2 versículos de Santiago, que es el capítulo 5, versículo 19 al 20. El título que elegí para, por lo menos para lo que vamos a ver hoy, es Las pruebas son un motivo de alegría, ¿no? Un poco contradictorio, porque las pruebas o las aflicciones o las dificultades no son un motivo de alegría. Un motivo de alegría son si alguien cumple años, no sé, si alguien consiguió un trabajo nuevo, o lo promovieron del trabajo, o se recibió, pero nunca estamos pensando que las aflicciones o las pruebas son un motivo de alegría. ¿Por qué elegí este libro? Creo de manera optimista, no quiero ser pesimista, pero sí de manera optimista, que el cristianismo se enfrenta a un gran desafío en esta época. El cristianismo se encuentra en una posición en donde estamos viendo que nos está desafiando esta situación que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, estamos reunidos por videoconferencia, voy a grabar la enseñanza para después subirla a la página, pero es un gran desafío, estamos haciendo cosas que antes no hacíamos, nos encontramos en nuestra casa, buscando al Señor, orando al Señor, tratando de que nuestra fe pueda crecer, alimentando, ¿no?, nuestra fe a través de la palabra, y a la distancia un poco nos sentimos como que estoy yo y Dios, ¿no? Como que cada uno está teniendo una relación personal con Dios. No hay reuniones presenciales ni algún tipo de reunión especial, no hay asados, o sea, no hay salidas, no hay un té, estamos cada uno en nuestras casas, y esta dificultad o esta prueba, creo que lo que va a producir es una fe genuina, y una fe genuina que va a ser practicada, fortalecida y evidenciada. Estas 3 cosas producen las circunstancias que nos tocan vivir. Estoy hablando para los cristianos genuinos que tienen una fe genuina. Para esas personas va a producir que esa fe pueda ser practicada, porque ya no estamos dependiendo de otra persona, sino del mismo Dios. Vamos a practicar lo que hemos aprendido, vamos a hacer que nuestra fe también va a ser fortalecida, y también eso nos va a llevar a que esa fe que estamos practicando y que está siendo fortalecida va a ser de evidencia para otras personas. Entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver con Santiago. Vamos a ver el capítulo 1, los primeros 4 versículos, ¿sí? Los primeros 4 versículos. Y la primera pregunta que surge frente a este pasaje es: ¿quién era Santiago? Pero para eso vamos a ir a la palabra, así que les invito para que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
A las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya sabe que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, lo primero que nos encontramos es acerca de quién es Santiago y qué dice Santiago de sí mismo. Ahí está. La primera pregunta es, ¿quién era Santiago? En la introducción les había hablado que Santiago era el hermano de Jesús y también Santiago era el pilar o el líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos que Santiago tiene credenciales, pero a pesar de tener credenciales, ¿qué dice Santiago en el versículo 1? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En la versión original, cuando la traducción original en griego cambia el orden y podríamos leerlo así, Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, esclavo. Cuando habla de siervo, está hablando de esclavo. ¿Qué hace un esclavo? Obedece sin ningún tipo de pero a su amo. Hace todo lo que le dice el amo, aun cuando le parezca una locura, ¿no? Y Santiago lo que está diciendo es que es un siervo o un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, esta carta, acuérdense que está escrita ¿a quién? Es una carta general. Aunque habla acerca de las 12 tribus dispersas, uno podría entender que el público es, digamos, los judíos cristianos, pero más adelante vamos a ver que habla de hermanos, por lo tanto no solamente es para los judíos, sino también para todos los cristianos, que son hermanos porque comparten un mismo Padre. Entonces, ahora, qué diferente, ¿no? Uno lo traslada a los tiempos de hoy, donde hay tantos títulos, ¿no? Que tantas personas no les alcanzan con llamarse pastores, que tienen que llamarse apóstoles o discípulos, ¿no? Y está todos esos títulos y hacen publicidad, y acá Santiago lo que hace es: yo soy esclavo de Cristo Jesús y de Dios, soy esclavo de ellos. Ahora, yo hasta ahora no he escuchado a nadie que haya presentado su tarjeta de presentación como esclavo de Jesucristo. Sí, pastor, apóstol, ¿no? Discípulo, o adorador, o tantos títulos, ¿no? Que se ponen, pero vemos acá un Santiago humilde que reconoce delante de Dios quién es él. Y para él la credencial más importante es esa: yo soy esclavo de Dios, esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante esto en la aplicación, por ahí, para que nosotros podamos considerar qué es lo más importante. Y lo más importante, sin lugar a dudas, es que nosotros somos siervos del Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más grande que podríamos aspirar, de poder tener esa condición como Santiago se presenta en el saludo. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué es lo que hay que considerar? ¿Qué es lo que hay que considerar? Versículo 2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Con diversas pruebas. Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar? Considerar las pruebas como un motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Ahora, esto me parece contradictorio. ¿Cómo voy a considerar las pruebas como motivo de alegría? Pensemos un poquito cómo consideramos nosotros la cuarentena, ¿no? El estar dentro de nuestras casas, el ver los noticieros
ver los noticieros y ver la cantidad de casos activos que hay, o esto que estamos viviendo hace tiempo, que no podemos juntarnos, que no podemos reunirnos. ¿Esto nos aflige? Sí, parece como que no es un motivo de alegría. Sin embargo, Santiago dice, considera las pruebas, en otras versiones aflicciones, como motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Lo que está diciendo es, se viene algo difícil, una situación incómoda, una situación que me desafía, y yo tengo que ponerme contento. Eso es lo que está diciendo Santiago acá. Los cristianos tenemos que considerar las pruebas como motivo de alegría, pero no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que considerar las pruebas como motivo de alegría? Y eso lo vamos a ver en los próximos versículos, que es en el versículo 3 y 4, que dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, vemos, como dice, ¿por qué yo tengo que considerar? ¿Por qué yo tengo que considerar las pruebas como motivo de alegría? Ahí están viendo, espero que sí, la imagen donde dice prueba de fe. Y vemos acá que estas pruebas, según Santiago, se presentan como un proceso, no como un evento, sino como un proceso. Es algo que tiene como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, un proceso por el cual todos los cristianos necesitamos pasar. Es necesario que pasemos por las pruebas. ¿Y cuáles son los argumentos de Santiago? Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Las pruebas sirven para llegar a ser todo lo que estamos destinados a ser. Si ustedes ven en la imagen, vemos que se presenta la prueba, que esa prueba genera una tensión, ¿no? La imagen parece como un carbón, y hay una presión externa, que es el fuego de la prueba, y hasta ahí llegamos todos, ¿no? Hasta recibir la prueba, la aflicción, ahí todos llegamos, los que la aceptan y los que no la aceptan. Y acá está la diferencia de las personas que van a llegar a ser aquello que fueron destinadas a ser. Dios, cuando permite que la prueba se presente a nuestras vidas, tiene un propósito, y ese propósito tiene que ver con nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra madurez. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué vemos que hay personas que son muy afligidas, con muchas pruebas, y constantemente están amargadas, constantemente están como, son pesimistas, personas que vos las vas a encontrar 10 años atrás y las encontrás hoy y están en el mismo lugar? No hay ningún avance, puede ser que haya, ¿no? Que se mantengan en el mismo lugar, o quizás estén peor que antes. ¿Por qué? Y acá está la diferencia. La diferencia es la constancia. La diferencia es la constancia. Y este es el peligro que enfrentamos. El peligro no es la prueba, porque finalmente todos vamos, es más, todos estamos enfrentando hoy una prueba, una aflicción, todos. No hay nadie en todo el mundo que no esté frente a esta prueba, que es la pandemia. Después cada uno tiene sus propias aflicciones, sus propias pruebas. Puede ser la misma enfermedad, puede ser una familia que está destruida, puede ser separación, puede ser tus propios pensamientos, tus sentimientos, pueden ser un montón de cosas, pero el peligro en sí no es la prueba. El peligro no es la prueba, no es la aflicción,
sino es la constancia. Porque si no mantenemos la constancia o la perseverancia, no vamos a alcanzar la madurez y la integridad. No vamos a llegar a ser aquello que fuimos destinados a ser. Por eso Santiago nos presenta y nos dice, esta prueba presenta una oportunidad y esa oportunidad es por la cual nosotros nos vamos a alegrar, no por lo que estamos viendo en el momento, sino por digamos, por ese trabajo o por esa finalización que tiene que ver con nuestras vidas, con crecimiento, con desarrollo, con madurez. La solución acá para poder desarrollar constancia, ya que el problema está ahí, la constancia, ¿cómo hago yo para desarrollar constancia? La única manera para que podamos desarrollar constancia es enfrentando las adversidades en vez de ceder y rendirnos ante las pruebas o tratar de evitarlas. O sea, todos hoy tenemos una prueba en común, todos. ¿Y cómo vamos a enfrentar o cuál va a ser nuestra constancia? Ahí va a estar la diferencia. Si esta prueba que vivimos nos va a ayudar a poder crecer y desarrollarnos, o nos vamos a deprimir, nos vamos a hundir y vamos a tratar de evitar, aunque es imposible. Y las pruebas son imposibles de evitar. Uno puede esquivar o negar, pero la prueba está ahí. Y la única manera para que podamos pasar, ¿no? Pasar de nivel o pasar de grado, por así decir, es enfrentando la prueba, es perseverando en esa prueba. Todos en algún momento tuvimos que estudiar algo, lo que sea. Un examen, puede ser un examen en el trabajo, o por ahí puede ser que se te presentó algún trabajo que no sabías hacer y tuviste que aprender a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces lo que tuvimos que aplicar, ¿qué fue? Constancia. Tuvimos que insistir hasta aprender esa habilidad. Tuvimos que insistir hasta poder dominar eso que se nos presentaba. Ahora, si yo a esa prueba directamente hubiera dicho, no, esto no lo voy a hacer, muy bien, no hubiera aprendido esa habilidad o no hubiera pasado de grado. Esto es lo mismo, aplicado en la vida, en el área que vos quieras. Y se nos presenta a cada uno de nosotros. No hay nadie, seas quien seas, que no pases por una prueba. Un gerente, un pastor, un ama de casa, el hijo, el estudiante, todos pasamos por pruebas, nunca se termina. Esto es universal. Pero ¿cómo vamos a hacer para poder crecer? Para presentarnos con integridad, es con constancia. Es asumiendo el reto. Es no ceder, sino enfrentar. No rendirme, sino poner manos a la obra. Y saber que cualquier circunstancia, prueba que nos toca vivir, podemos enfrentarlas con alegría. Decir, bueno, Señor, yo sé que vos sos soberano. Dios, vos tenés el control. Y si esto se presenta hoy a mi vida, estoy seguro que vos vas a darme los recursos que necesito para con constancia poder desarrollar mi carácter, poder pasar la prueba, poder pasar de grado, de nivel, ¿no? Y el desafío que nos toca vivir hoy como iglesia, o la prueba o la aflicción, es la que estamos viviendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi casa? ¿No leo la Biblia? ¿No oro? ¿Estoy desalentado, desanimado? ¿No me conecto a la videoconferencia? ¿Me da lo mismo? ¿No? ¿Me desgano y me dejo estar? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esa prueba? ¿No? ¿Cómo salgo de esa prueba? ¿Aprobado o desaprobado? ¿Maduro o inmaduro? ¿Voy a transformarme en alguien íntegro o voy a estar igual o peor que antes? Y este es el gran desafío que la iglesia tiene por delante. Hoy tenemos un desafío, un gran desafío que se llama pandemia y se llama cuarentena. Es el gran desafío que nos toca vivir como cristianos, en donde la Biblia nos anima a hacer cosas que no podemos hacer. No podemos reunirnos, la Biblia nos anima a que tenemos que reunirnos.
No podemos juntos, ¿no?, adorar a Dios y tenemos que hacerlo por videoconferencia y la verdad que es medio incómodo porque hay una cámara, hay un celular donde estés y es como, no sé, es raro. No escucho a la otra persona y si la escucho con delay. Tampoco podemos hacerlo. La Santa Cena, el poder juntarnos, el bautismo, ¿cómo hago para bautizar? O sea, ¿cómo se hace para hacer un bautismo? Entonces la iglesia se encuentra frente a un gran desafío. Y en esto nosotros tenemos que ser responsables de nuestra propia salvación. Miren, Jesucristo ya murió y resucitó. Y la invitación es para todos. Pero yo soy responsable finalmente de la salvación. Cristo me la dio, yo la acepto, la abrazo y la cuido. De eso se trata. ¿Cómo hago para cuidar la salvación? Bueno, lo que estamos viendo hoy. Se presenta la prueba y en vez de dejarme estar, en vez de pensar que esto no existe o dejarme estar, no leo la Biblia, bueno, voy a leer la Biblia, voy a tener mi tiempo de estudio, voy a preguntar, voy a consultar, voy a orar, estoy solo, sí, pero este es el gran desafío. Cuando salgamos de esta prueba, si hemos sido constantes y perseverantes, vamos a salir más fuertes, mucho más fuertes, y vamos a ser capaces de poder enfrentar pruebas mayores. Esto es como el ejercicio, es como ejercitarse. Cuando uno levanta pesas, el músculo ¿qué hace? El músculo que se desgarra. Cuando vos empezás a levantar pesas, no lo digo por experiencia propia de ahora, sino de muchos años atrás, pero cuando uno hace ejercicio y lo haces bien, vos sentís que el músculo empieza a quemar, ¿no? Empieza a quemar el músculo. En ese momento es cuando se desgarra el músculo. Y después sana y lo que hace que el músculo sea más fuerte y sea capaz de enfrentar ejercicios mucho más intensos. Lo mismo es con la prueba. Es exactamente lo mismo. Vamos a pasar una prueba, vamos a perseverar y vamos a ser constantes. No vamos a hacer la mirada a otro lado, sino que los vamos a enfrentar y cuando lo enfrentemos con constancia, vamos a salir aprobados, vamos a ser mucho más fuertes y vamos a poder enfrentar otras circunstancias que nos van a tocar sin lugar a duda. Todos vamos a enfrentar la muerte de algún ser querido, todos vamos a enfrentar nuestra propia muerte, todos vamos a enfrentar enfermedades, todos. No hay nadie que no va a enfrentar eso. Por eso es importante que en este tiempo podamos enfrentar cualquier prueba. Dios no nos abandona, Dios está a nuestro favor. En la semana que viene vamos a ver qué cosa Dios hace por nosotros si le pedimos. Les voy a dar un adelanto. Dios nunca jamás te va a castigar ni te va a reprochar por un recurso que no tengas. Él desea que se lo pidas. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo.